el libro de Marcos y el capítulo 10. Vamos a leer versículos 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por la bendición de este culto. Damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí juntos. Damos muchas gracias por Isabela, por los niños que tú has permitido estar aquí con nosotros. Enséñanos hoy, te pedimos, Señor, más de cuán importantes son los niños para ti. Enséñanos en tu palabra, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Pues Dios nos ha bendecido mucho este año pasado con algunos bebés en nuestra congregación. Ellos son en verdad una bendición en muchas maneras, incluyendo porque ellos son parte de la manera en la cual la iglesia local crece. Porque entienden, nosotros oramos y evangelizamos para que personas puedan ser salvas, para que personas vengan a la iglesia por primera vez y escuchen el evangelio y sean salvos. Queremos que Dios siga dando crecimiento a esa iglesia por medio de personas que vienen por primera vez y sean salvas. Pero también Dios da crecimiento a su iglesia local por medio de bendecirnos con bebés. Y no deberíamos nosotros menospreciar y pensar, bueno, nuestra iglesia no está creciendo. Sí está creciendo, porque Dios nos está bendiciendo con esos bebés aquí entre nosotros. Porque aunque por supuesto damos gracias a Dios por cada adulto salvo, por cada vida transformada por el evangelio, también es una gran bendición ver a nuestros niños creciendo en la iglesia. Desde chiquitos aprendiendo de quién es Dios y cómo vivir la vida en obediencia a Dios. Esa es la bendición de los niños aquí en la iglesia. Es la bendición de niños con padres o madres creyentes. Sí, es muy válido. Es de mucha bendición cuando una iglesia crece así. De hecho, es la manera más orgánica en la cual una iglesia puede crecer. Niños aquí en nuestra iglesia con padres y madres cristianos. Pero también, sin duda, cuando una iglesia entra en la etapa de tener muchos bebés, también es un cambio para nosotros. Tenemos que aprender cómo reaccionar, tenemos que aprender cómo tratar. Estamos acostumbrados a todo silencio en la prédica, por ejemplo. Y de repente hay un bebé que está llorando y tal vez nos cueste trabajo. Entonces tenemos que aprender también, reconocer, aprender constantemente cuán importantes son esos bebés para Dios. Y por eso cuán importantes deben ser para nosotros también en la iglesia local. Por eso hoy vamos a enfocarnos en este pasaje en Marcos 10 y pensar en la importancia de los niños ante Dios y también en el hecho de que son un ejemplo para nosotros de la absoluta dependencia de Dios. Vamos a pensar brevemente en el contexto aquí en esos versículos. Dice que algunos estaban llegando a Cristo, queriendo presentar sus niños a Él para que Él los tocara para bendecirlos. Pero vemos que pasó en el versículo 13. Los discípulos reprendían a esos papás que querían acercar a sus hijos a Cristo. Los apóstoles estorbaron a personas que quisieron presentar a sus niños a Cristo. Entonces vemos aquí dos perspectivas. Personas que entendieron la importancia de acercar a sus hijos a Cristo. Personas que entendieron la importancia de la bendición de Cristo. Y la otra perspectiva de los apóstoles, que pensaban que los niños eran un estorbo. Que pensaban que los niños eran una distracción al ministerio de Cristo. Y vemos que Cristo tomó la oportunidad para corregirles, para enseñar a sus discípulos que los niños sí son muy importantes a Dios y por eso también a nosotros, y son un ejemplo a nosotros también.
Así que como iglesia local este día, ya enfocados en los bebés, para decirlo así, ya enfocados en la bendición de Dios, en darnos a esos pequeños, necesitamos estar seguros que aprendemos las palabras de Cristo aquí para no caer en el mismo pecado que los apóstoles en este pasaje. Hermanos, los niños no son una distracción. Los niños no son un estorbo al ministerio real, entre comillas, de la iglesia. Los niños son parte de nuestra responsabilidad. Son parte de nuestro ministerio y son una parte esencial a la iglesia local. Necesitamos aprender a tener una diferente actitud para con ellos y mostrar a ellos y a sus papás un amor verdadero, un amor sacrificial, un interés verdadero. Pues son muy importantes en la iglesia local. Vamos a ver esas dos cosas, la importancia de los niños y también que son un ejemplo a nosotros. En el versículo 14 vemos la respuesta de Cristo cuando vio este estorbo de sus propios discípulos a estos niños. Otra vez vamos a leer versículos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí vemos, en primer lugar, la importancia de los niños ante Dios. Otra vez, si son importantes para Dios, pues también para nosotros. Vemos lo que pasó aquí en este pasaje cuando Cristo vio a sus discípulos rehusando permitir a los niños acercarse a Él. ¿Qué dice? Cristo se indignó. Esta reacción debería impactarnos muchísimo. La palabra significa estar irritado o enojado con algo que es juzgado ser malo o equivocado. Es una palabra usada solamente 7 veces en todo el Nuevo Testamento. Y en cada otro caso es un hombre o algunos hombres irritándose o enojándose por algo que piensa estar equivocado. Por ejemplo, la misma palabra se usa en este mismo capítulo 10 de Marcos, en el versículo 41. Vean conmigo, Marcos 10, 41. Con los discípulos, el contexto cuando los discípulos estaban hablando de quién sería más grande en el reino de Dios. Jacobo y Juan quisieron sentarse uno a la derecha de Cristo, otro a su izquierda. Y aquí vemos, dice en el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, los demás discípulos, comenzaron a enojarse, misma palabra, contra Jacobo y Juan. En Marcos 14, 4, cuando María vino y le ungió a Cristo con este perfume muy caro, leemos que hubo algunos que se enojaron, misma palabra, hermanos, dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Entonces vemos que esa es una reacción fuerte de alguien que está muy en contra de algo que pasó. Alguien que está hasta enojado con una situación que ve mal o equivocada. Y por eso, hermanos, es tan fuerte reconocer que aquí en Marcos 10 es el único lugar en toda la Biblia cuando esta palabra se refiere a lo que Cristo hizo. Cuando Dios mismo se enojó. Sin pecado, por supuesto. Un enojo justo. Cuando se irritó. Cuando se indignó por algo, cuando vio a sus discípulos estorbando a esos niños acercarse a Él. Fíjense, hermanos, Cristo no se indignó cuando la multitud no creía en Él. Cristo no se indignó cuando su propio pueblo le rechazaba. Cristo no se indignó cuando sus discípulos todavía no entendieron lo que Él estaba enseñándoles. Cristo se indignó cuando los niños fueron estorbados o prohibidos de acercarse a Él. Entonces que tengamos mucho cuidado nosotros. Cristo se enojó en contra de sus discípulos cuando estorbaron el acceso de los niños a Él. Hermanos, que nunca hagamos eso aquí en nuestra iglesia local. Pues es algo muy serio para Dios. Algo muy serio para Cristo.
Pero vemos que Cristo aquí en este contexto, como Dios perfecto, no solamente reprendió a sus discípulos, sino también les enseñó lo correcto. Fíjense en el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cristo no solamente expresó su enojo, sino les enseñó lo que deberían haber hecho. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aprendemos, en primer lugar, que Dios quiere que los niños vengan a Él. Ese es su deseo. Ese deseo de Dios en cuanto a todos los niños y específicamente en cuanto a niños con padres creyentes. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que Dios quiere que los niños vengan a Él, pero especialmente aquellos con padres creyentes? Pues porque vemos aquí en este pasaje, Marcos 10, que los niños no estaban acercándose a Cristo por su propio deseo. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 13? Le presentaban niños. Es decir, aparentemente los padres les estaban acercando a sus hijos a Cristo. Entonces aquí se habla de padres que creen en Cristo, de una manera u otra, y quisieron que sus hijos estuvieran en su presencia para recibir su bendición. Aquí no está hablando de personas que no creen en Cristo. Los judíos que no creen en Cristo no quisieron que sus niños estuvieran con Él, por supuesto. Aquí habla de personas que creyeron en Cristo, acercando a sus hijos a Él. Eso tiene mucho sentido, porque hay una gran bendición para niños con padres cristianos, o cuando por lo menos uno es cristiano, o el padre o la madre, es la misma bendición. Y para probar eso, vamos a leer en 1 Corintios 7, versículos 12 a 14. Porque tal vez parece muy fuerte para algunos aquí, pero es lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7, versículos 12 a 14. 1 de Corintios, el capítulo 7, versículos 12 a 14. Y a los demás yo digo, no al Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense, hermanos. ¿En qué manera son los hijos santos antes de aún su salvación? Pero recuerden, ¿qué significa la palabra santo? No es lo que vemos hoy en día de algunos hombres que hicieron milagros y ya están, no sé, oramos a ellos y todo eso. Esos no son santos. Bíblicamente la palabra santo significa apartado. Cuando los padres son creyentes, o por lo menos uno, porque se habla de uno, o el marido o la esposa, sus hijos son santos, apartados, especialmente bendecidos y protegidos. Increíble. Es una bendición enorme para nosotros. Es muy importante entender eso. Si eres madre soltera, o si tu esposo no es cristiano, aquí hay mucho ánimo y esperanza para ti. Tus hijos son apartados, hermanas, cuidados por Dios, bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios en casa, por lo menos con el padre o la madre, por lo menos por uno. Hay un gran beneficio para un hijo crecer en un hogar donde por lo menos uno de sus padres es cristiano, porque va a poder aprender de Dios desde chiquito. Entonces, por favor, hermanas aquí, sean animadas por este pasaje. Sus hijos son santos, bendecidos, cuidados. Pero también aquí vemos una gran responsabilidad. No podemos negar eso tampoco. Esos niños son apartados. Dios quiere que vengan a Él, pero así como si regresamos a nuestro pasaje, Marcos 10, así como en ese pasaje esos niños necesitaban que sus padres le acercaran a ellos a Cristo,
También aquí como padres tenemos la gran responsabilidad de acercar a nuestros niños a Cristo. No puedes sentarte en tu casa y decir, mi hijo es santo, no tengo que hacer nada. La iglesia, no importa. La palabra, no, es que es muy difícil leerla juntos. No, también tenemos responsabilidades. No podemos descansar en la promesa de Dios si no queremos hacer parte tampoco. Eso no vale. Tenemos gran responsabilidad de acercar a nuestros hijos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos hacer físicamente como en Marcos 10, porque Cristo ya no está aquí físicamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo en la casa. Hablando de Cristo en la casa. Orando juntos. Leyendo juntos. Memorizando juntos. Siendo un ejemplo de Cristo en la casa. También trayendo a sus hijos a la iglesia. Hermanos, nunca se van a arrepentir de haber traído a sus hijos a la iglesia. Tal vez se van a arrepentir de no haberles traído. En 10 años ustedes no van a pensar, ojalá que hubiéramos pasado más tiempo como familia saliendo a la playa. No van a pensar eso, hermanos. En 10 años no van a pensar, ojalá que hubiéramos pasado más tiempo como familia yendo al cine. No van a pensar eso, hermanos. Pero tal vez van a pensar, ojalá que hubiéramos pasado más tiempo como familia en la iglesia local. Hay mucha responsabilidad para los padres. Hay mucha bendición también, hay mucho poder de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Eso no niego. Pero es una responsabilidad. Requiere sacrificio de lo que queremos. Requiere esfuerzo para presentar a nuestros hijos ante Cristo constantemente. Acercarles a Cristo constantemente, en cada momento, en la casa, en la iglesia, para que ellos puedan recibir la bendición de Dios. Y les digo, nunca es demasiado temprano para empezar. Nuestros niños necesitan a Cristo desde su nacimiento. Y por eso es tan importante que escuchen la palabra de Dios en casa, que sus padres sean líderes, que sus mamás sean ejemplos, que como familia lean la palabra y oren juntos, aún empezando con el bebé recién nacido. Y eso es para que ni entienden nada. Es el hábito, hermanos. Empieces a leer la palabra con tu bebé recién nacido. El hábito va a continuar y continuar y continuar. Empiecen a orar juntos con este bebé de 7 meses, 8 meses. Es el hábito en la casa. Dice, no, es demasiado temprano, no entiende nada. Pero no empieces ahora. Es mucho más difícil empezar después. Tenemos responsabilidad. Cristo quiere que los niños vengan a Él. Pero esto empieza en la familia. Empieza con el padre. Empieza con la madre. Y después, por supuesto, también es responsabilidad de la iglesia local. Aquí estamos también para ayudar a los niños a acercarse a Cristo. Por eso la clase, la escuela dominical. Maestros de la escuela dominical. Maestras. No menosprecien su trabajo. Muy importante para nuestros niños aprender de Dios desde chiquitos. Pero la escuela dominical no es suficiente en sí mismo. Es un peligro, ¿verdad? Porque los papás dicen, no, mi hijo va a la clase, va a estar bien. Pues no. Porque va a aprender mucho más en la casa que aquí en la iglesia. Esa es la verdad. Un día en la iglesia no va a tener más valor que 6 días viendo cómo está la casa. Un día aquí leyendo la palabra no va a tener más valor que 6 días ignorando la palabra de Dios. Y peor cuando no vienen. Nos hay responsabilidad para todos. Primero para los papás, después para la iglesia. Y aquí como iglesia digo otra vez, que tengamos paciencia. ¿Verdad? Eso platicamos hace algunos meses cuando tuvimos un problema. Pero para recordarnos, ¿verdad? Debe llenarnos de gozo escuchando los ruidos de los bebés. Porque significa que la iglesia está creciendo en vez de causarnos molestia porque no podemos escuchar como queremos. No, Cristo ama a los niños. Cristo quiere que los niños estén aquí con nosotros. Debemos aprender nosotros cómo amarles, cómo mostrarles nuestro amor, cómo amar a sus papás y abuelos también que están luchando, que están en esta lucha de crear a sus hijos en el camino de Dios.
Debería darnos gusto y mucho gozo ver a los niños aquí y debemos orar por más. Mucho más aquí en esta iglesia local. Es la verdad para Isabela, específicamente hoy, para cualquier otro bebé o niño o joven aquí en esta iglesia. Necesitamos aprender cómo amarles, cómo apoyarles, cómo orar por ellos, cómo orar por sus papás, cómo orar por sus abuelos, que están haciendo todo lo posible para que estén aquí, para que aprendan de Dios y necesitan nuestra ayuda. Tus hijos tal vez han crecido y dices, no, ya no tengo un hijo chiquito que pueda hacer eso. No, pero puedes ser ejemplo a los demás, puedes ayudar a los demás. Puedes venir al lado de otra persona y decir, yo también pasé por eso. Me acuerdo como Dios me ayudó. Aquí dice la palabra. Entonces se aplica a todos aquí, hermanos. Si tengan bebés chiquitos o no. Todos nosotros podemos ayudar en este asunto y deberíamos. Porque si los niños son tan importantes para Dios, deben ser muy importantes para nosotros también. Pues regresando a Marcos 10, vemos que Cristo no solamente dijo, dejar a los niños que vengan a mí, también dijo a sus discípulos en el versículo 14, no se lo impidáis. Dijo que ellos no deberían impedir a los niños tampoco. Son palabras muy fuertes. En Mateo 18, y el versículo 6, Cristo también dijo, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Quién dijo eso? Cristo. No parece Dios de amor. Hermanos, es tan importante este tema para Cristo que habló en palabras tan fuertes. Es muy serio cuando menospreciemos a los niños. Es muy serio cuando hagamos una piedra de tropiezo para ellos. Con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. ¿En cuáles maneras a veces nosotros impedimos que los niños vengan a Cristo? Porque no lo hacemos a propósito, ¿verdad? No lo hacemos a propósito. Pero ¿cómo lo hacemos a veces? Otra vez, regresamos a la casa primero. Tu mal ejemplo en la casa. Es decir, tú hablas mucho de Cristo en la iglesia. En la casa haces lo que quieras. Y tus niños se dan cuenta. Y no van a querer a Cristo. Estás siendo impedimento. Es impedimento a los niños también cuando ven que nosotros no pasamos tiempo en la palabra. Fíjense, hermanos, este niño chiquito de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no va a empezar a leer la Biblia por sí mismo. No. Tienes que ayudarle. Y cuando tú no lo haces, cuando lo hacen como familia, es un estorbo a su crecimiento espiritual. Es impedimento no hacer que la iglesia sea importante. Es impedimento a sus hijos, hermanos, no venir a la iglesia tanto como sabes que deberías. No, pero pastor, no me gusta. No importa. ¿Quieres ser impedimento a tus hijos o a los demás chiquitos aquí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Una maestra de la escuela dominical. No le toca este domingo, pero no es un ejemplo real. ¿Okay? No le toca este domingo. Entonces, no asiste a la iglesia. Y esa es la chiquita. ¿Dónde está mi maestra? ¿Dónde está? Y no entiende que tu maestro hoy decidió no obedecer a Dios. ¿Es así de fuerte? Sí, yo creo que sí. ¿Qué dijo Cristo? No sea impedimento a los niños. ¿Por qué? Final del versículo 14. Porque de los tales es el reino de Dios. Jesús termina el versículo explicando por qué eso es tan importante. ¿Por qué se indignó cuando vio a esos niños estorbados? ¿Por qué es tan importante, Cristo? De los tales es el reino de Dios. Eso está muy relacionado con el siguiente versículo que vamos a ver en 2 segundos. Pero muy rápido, ¿qué no significa eso? Porque puede ser confuso a veces. Lo que eso no significa es que hay puros niños en el cielo. ¿No? Que no hay adultos. No es lo que significa. Tampoco significa que todos los niños son inocentes que merecen el cielo. Porque tampoco es cierto, hermanos.
A veces parece, tan lindos y chiquitos, pero ¿qué dice la Biblia? Todos nacen en pecado. Todos nacen con naturaleza pecaminosa y necesitan ser salvas. La naturaleza humana no le gusta escuchar eso. Hay personas aquí que están diciendo, ¿cómo es posible, pastor, que digas eso? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Si eres ofendido es por Dios, no por mí. Los niños nacen en necesidad de un Salvador. No son inocentes. Nacen pecadores. Por eso muchas personas no quieren acercarse a Dios. Yo no creo en ese tipo de Dios. Entonces tu Dios es falso e imaginario. Y Dios en la Biblia dice, todos nacen en pecado. Y con mucho respeto, si no estás de acuerdo, nada más te pido una cosa. Lee la Biblia. Y estoy contento. Entonces, ¿qué significa esta frase? De los tales es el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios consiste de personas que son de algún sentido como los niños. Hay una semejanza de algún tipo entre un niño y un cristiano. ¿Cuál es? Es lo que vamos a ver ahora en versículo 15. Ya vimos, los niños son importantes a Dios. Versículo 14. El versículo 15 nos enseña del ejemplo de los niños. Y ante todo, es el ejemplo de los niños para aquellos que necesitan ser salvos. Cristo dijo en el versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esa es la explicación de los tales es el reino del cielo. ¿Qué significa? Significa que si no recibes el reino como un niño, no vas a entrar en él. ¿Qué significa? Ok, escuchen bien. Un niño, y estamos hablando aquí ante todo de un niño pequeño, un bebé. Un bebé no puede hacer mucho, casi nada por sí mismo, ¿verdad? Pues no. Isabel es una buena ilustración para nosotros hoy. Está creciendo muy rápido. Pero de todos modos, depende de su mamá completamente para su existencia. No puede alimentarse a sí mismo, no puede cambiarse a sí mismo, no puede protegerse a sí misma. Está confiando, dependiendo 100% de su mamá. Ella no confía en sí misma, en sus fuerzas. Isabel no está pensando en si merece este amor de su mamá, ¿verdad? Nada más confía, depende completamente en ella. Espera que mi mamá me va a dar lo que necesito. Y así es para poder entrar al reino de Dios. Así es para poder ser salvo. Tenemos que venir a Dios sin ninguna dependencia de nosotros mismos. No confiando en lo que hacemos. No pensando que tenemos que hacer algo o no hacer algo para merecer el cuidado de Dios. Simplemente necesitamos venir a Él en una dependencia completa, sin ninguna confianza en nosotros y nuestras fuerzas y nuestros méritos. Para ser salvo tienes que ser como un niño. Y dejar de depender de ti mismo. Y depender completamente en Dios. Tenemos un pasaje similar en Mateo 18. Si podemos buscar juntos el libro anterior, el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 1 a 5. Este pasaje similar nos puede ayudar en cuanto a eso también. Mateo 18, 1 a 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre, un niño como este, a mí me recibe. Vimos este mismo tema entonces en el versículo 3. Es esencial hacernos como niños para poder entrar al cielo, al reino de Dios. Y el versículo 4 aquí explica muy bien lo que Cristo quiere decir. Así que, explicación, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
La clave aquí es la humildad. La clave para la salvación es reconocer que no somos nada, que no merecemos nada, que no podemos merecer la salvación, que necesitamos a Dios, que necesitamos depender completamente de Él para poder ser salvos. No hay mérito ni fuerza en nosotros mismos. Solamente existe necesidad e incapacidad completa. Estamos sin méritos, sin obras ante Dios. Necesitamos ser como niños. No pensando que lo que merecemos o lo que no merecemos, sino simplemente dependiendo de la gracia y la obra y los méritos de Cristo. Solamente hay salvación en Él. Y tenemos que recibirla sin hacer nada. Nada. Y esta demanda del Evangelio de que un hombre tiene que convertirse a ser como un niño pequeño es para que se dé cuenta de que es absolutamente incapaz de entrar al reino de los cielos por sí mismo. Otra vez, entiéndame bien. Lo que eso significa es que el ser humano en sí mismo es completamente incapaz de merecer la vida eterna. Esto es ofensivo para el hombre natural. Porque el hombre natural piensa que él es suficiente, que sí puede, que lo merece. Ese es el problema con todas las demás religiones del mundo. Enseñan que alguien tiene que hacer tantas cosas para merecer su entrada al cielo. Pero aquí vemos que Cristo enseñó lo opuesto, ¿verdad? Cristo enseñó exactamente lo opuesto. Una persona solamente puede entrar al reino de Dios cuando se da cuenta de que es incapaz y sin méritos. Solamente tú puedes ser salvo y recibir el reino de Dios si lo haces como un niño, dependiendo de Dios completamente y nada en ti mismo. No pensando, ¿qué puedo hacer para merecer este regalo? Los niños no piensan así. ¿Cuándo se tienen los niños? Mañana, ¿verdad? Vas a dar a tu hijo, a ese niño pequeño, un regalo. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué, mamá? No lo merezco. ¿Va a decir eso? Adiós. Quiero jugar con lo que sea. Así es, hermanos, así. No puedes hacer nada para merecer tu salvación. Dios dice, aquí está. Es un regalo. Es por mi pura gracia. Y nosotros como que, no, pero ¿qué tengo que hacer, Dios? Nada. Puedes entrar al reino de los cielos como un niño. Con esta humildad para decir, Dios, no, yo no puedo. No puedo, no tengo méritos, no tengo buenas obras. Soy un pecador muy malo. Perdóname. Recíbeme como tu hijo. Y te va a salvar. Esas son las buenas noticias para cada persona aquí que todavía está resistiendo. Que todavía piensa que tengo que hacer más. Como un niño. Dependiendo 100% de Dios. Y lo que es interesante de nuestro pasaje en Marcos 10, si regresamos a Marcos 10, algo que nunca había visto yo antes. La siguiente historia después de esos versículos que ya vimos es un contraste completo. Cristo dijo, tienes que ser como un niño para entrar de los cielos. ¿Qué pasa inmediatamente después? Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál fue el problema con este hombre rico? Su orgullo. No tanto sus riquezas, su orgullo. ¿Por qué?
Vino a Cristo diciendo, Cristo, ¿qué haré para ser salvo? En primer lugar, no entendió lo que es la salvación. No es lo que hacemos para ser salvo. Y Cristo dijo, tú sabes los mandamientos. Y él consoló, esos he guardado. Desde mi juventud he sido muy bueno, Dios. Y cuando Cristo tocó el punto más sensible en su vida, que eran sus riquezas, él dijo, eso no. Y se fue triste. Porque en su orgullo él pensaba que era suficientemente bueno para merecer su salvación. Y Cristo le enseñó, no lo eres. Y por eso se fue triste. Porque en vez de humillarse como un niño, para poder entrar al cielo, decidió aferrarse a su orgullo, a sus riquezas, a sus deseos, y rechazó la salvación de Dios. ¿Eso suena familiar? Esta historia. Porque lo más probable es que hay personas aquí que son exactamente como este joven rico. Una persona aquí que piensa que puede obedecer a Dios suficientemente como para merecer su salvación. Tú también dices, no he robado, no he cometido adulterio, no he matado a nadie, soy bueno. Pero la persona que piensa esto todavía no entiende lo que Cristo dijo en el pasaje anterior. Humíllate como un niño. No pensando lo que mereces o no mereces, sino dependiendo completamente de Dios, como un bebé recién nacido depende de su mamá. Así es la salvación. También un ejemplo aquí, muy rápido, para nosotros que sí somos cristianos. Los niños también nos pueden enseñar algo. Por supuesto, cuando ya somos salvos, la palabra dice que necesitamos crecer, madurar, no quedarnos como niños en cuanto a la madurez. Eso entendemos, ¿verdad? La Biblia habla de no ser un niño llevado por doquier viento de doctrina. Pero en una manera sí deberíamos continuar siendo como los niños. En la fe. Con la fe de un niño. ¿Qué pasa cuando yo cargo a mi hijo? No sé cómo se dice, pero yo hago eso. En el aire. Yo sí lo aviento. ¿Qué piensa en este momento? Pues no sé, pero... En ese momento no está pensando, mi papá me va a agarrar, me va a... ¿Qué? No, pero si yo voy a rescatarle o no, si voy a protegerle, atraparle. No está pensando eso. A veces han visto su cara, es como... ¿Por qué? Porque depende de mí. Es tan bonito, ¿verdad? Hermanos, como cristianos, nuestro Padre es mucho más amoroso que yo para con mi hijo. Esta misma fe que tiene un chiquito en su padre o en su madre es el mismo tipo de fe que nosotros deberíamos tener también. A veces parece que Dios nos ha aventado, estamos volando en el aire y no sabemos lo que va a pasar. Pero con la fe de un niño, yo sé que no me voy a caer. Mi Padre me ama. Mi Padre me cuida. Y por eso tengo fe en Él. Aún como cristianos deberíamos seguir teniendo la fe de un niño en este sentido. Confiando completamente en nuestro Dios. Entonces, hermanos, que seamos muy animados hoy. Primero por la gran bendición de los niños aquí en nuestra iglesia. Ellos son una gran bendición. Y necesitamos reconocer nuestra responsabilidad para con ellos también. Ustedes los padres, nosotros la iglesia. Necesitamos entender que son importantes ante Dios y por eso también para nosotros. Y son un ejemplo a nosotros. Si hay alguien aquí que todavía no se ha hecho como niño, todavía está dependiendo de algo que haces para tu salvación, hoy por favor humíllate ante Dios. Sé como un niño. Sigue el ejemplo de este bebé recién nacido. Depende de Dios. Y solamente en Dios para tu salvación. Y que todos nosotros tengamos la fe de un niño. Y confianza. Y descanso completo en nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.
Nuestro Padre, damos muchas gracias porque eres nuestro Padre. No es solamente un título que decimos sin pensar. Eres nuestro Padre celestial. Nosotros somos tus hijos. Y por eso somos importantes para ti. Eso no entendemos porque no lo merecemos. Pero tu amor, tu gracia es tan grande para con nosotros. Que te gusta tenernos como hijos. Te pedimos, Señor, que hoy podamos aprender aún más de lo que eso significa. Que podamos descansar nosotros en tus brazos. En tiempo de angustia, en tiempo de tribulación, en tiempo de prueba. Sabiendo que si dependemos completamente de ti, siempre vas a estar con nosotros. Pero también te pedimos por cualquier persona aquí que no es un cristiano. Cualquier persona que todavía piensa que puede hacer algo para merecer la salvación. Que tiene que hacer una cosa más. Te tiene que ser un poquito mejor antes de que tú lo aceptes. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en cada corazón. Que tú puedes salvar a alguien aquí hoy que por primera vez puede entender que no es hacer más, es hacer menos. Es humillarse como un niño y depender completamente de ti. Damos gracias por Isabela. Damos gracias por todos los bebés y niños y jóvenes aquí entre nosotros. Sálvales, te pedimos, Señor. Obra en sus corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.